¿Alguna otra pregunta? Bueno, a esta hora vemos cómo avanza esta rueda de prensa que entregan estas representaciones de 6 organizaciones sociales en Colombia, principalmente mujeres, y también está la población LGBTI. Vamos a seguir escuchando. Temas en los que han sentido falta de solidaridad o algunas falencias. Concretamente, ¿cuál es la petición que se le hace al gobierno para proteger los derechos de la comunidad LGBTI? En Colombia tenemos un problema, y es que la Constitución de 1991 no reconoció que la orientación sexual y la identidad de género son causantes de violencia en Colombia. Y este vacío legal ha hecho que muchos funcionarios y funcionarias públicas y muchos actores sociales y también algunos actores del conflicto generen presión violenta y de segregación hacia las personas LGBTI, porque no contamos en Colombia con un marco jurídico de protección ni de rechazo a este tipo de violencia. En concreto, nosotros hacemos 3 solicitudes al gobierno colombiano. La primera, cuando empezó el gobierno del presidente Santos, heredando un compromiso del presidente Uribe, se comprometió a formular una política pública nacional para garantizar los derechos de las personas LGBTI. 5 años después, apenas hay un borrador de esa política pública, y es un borrador que no corresponde a las necesidades reales de las personas LGBTI. Entonces, primero, pedimos un compromiso concreto con la política pública que efectivamente acuda a resolver la problemática de discriminación y de violencia que viven las personas de este grupo poblacional. 2, tenemos un alto estado de violencia sistemática, de impunidad y de indefensión de las víctimas por orientación sexual e identidad de género. Son muchas las personas en Colombia que han sido asesinadas siendo líderes visibles de la población LGBTI. Hay personas que han sido desplazadas de sus territorios, circulan con frecuencia panfletos amenazantes, se niega el derecho a la educación, al trabajo y a la salud, y sentimos que todavía no hay una respuesta concreta y fuerte por parte del gobierno nacional. Estamos solicitando de inmediato que cese la impunidad. Necesitamos que haya un castigo ejemplar para la gente que está generando violencia homofóbica en Colombia y que se generen mecanismos de protección al estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas. Y en tercer lugar, solicitamos al gobierno colombiano que piense y que considere que un proceso de paz y de posconflicto necesariamente tiene que superar todos los niveles de discriminación y exclusión social. Las personas LGBTI en Colombia, a pesar de que hay unos avances significativos por la Corte Constitucional, seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda, porque no hay ningún proyecto de ley que avance exitosamente en el Congreso, porque todavía los compromisos de las instituciones del Estado son muy tímidos y tímidas, porque todavía no se ha generado una campaña ejemplarizante de prevenir la homofobia. Es necesario que el gobierno recoja todas estas demandas en el posconflicto, porque la paz, sin una inclusión plena y concreta hacia los derechos de las personas LGBTI, no va a ser una paz efectiva para un grupo históricamente discriminado y excluido, entendiendo que la discriminación hacia las personas LGBTI ocurre mayormente en los territorios de agudización del conflicto. Es cierto que las ciudades capitales tienen alto nivel de violencia homofóbica y transfóbica, pero también hay que reconocer que en territorios de alta conflictividad, como los Montes de María, como La Guajira, como la región pacífica, hay muchísimos casos de violación, de vulneración y de negación de derechos a personas LGBTI que el gobierno y las FARC tienen que trabajar en su agenda y que en la vida cotidiana el gobierno tiene que resolver en Colombia, porque no solamente hablamos de violencia en el marco del conflicto armado, sino también en violencia cotidiana que sigue afectando a la población LGBT por los altos niveles de discriminación y exclusión que todavía perviven en Colombia por la orientación sexual y la identidad de género.